Agrocampo. Bienvenidos a su foro de Agrocampo, Educación Productiva, donde siempre discutimos temas tan importantes para el sector agropecuario de nuestro país. En esta oportunidad vamos a dialogar con el doctor Carlos Urías. Él es representante del Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, en nuestro país. Y precisamente vamos a conocer sobre las principales acciones que se están desarrollando para garantizar la sanidad agropecuaria de los productos que se exportan y se consumen en el mercado nacional, como los que se exportan a otros mercados del mundo. Vamos a hablar en materia. Mucha gente se pregunta qué es la sanidad agropecuaria. ¿Qué es la sanidad agropecuaria, doctor Urías? Bueno, mira, es el equivalente a lo que es la salud humana. Si existe salud humana en un país, quiere decir que va a haber prosperidad, que va a haber buen trabajo, que va a haber una comodidad familiar. Bueno, acá es igual. La sanidad vegetal es precisamente cuando los vegetales, los cultivos y además los animales gozan de salud. Y cuando estos gozan de salud pueden ser más productivos, se pueden vender mejor y pueden abrir nuevos mercados. La sanidad es prácticamente todo lo que está libre de enfermedades, todo lo que está libre de patógenos y que no puede ser contagiado. Honduras, por ejemplo, podemos decir que es un país con buena sanidad vegetal y con buena sanidad animal. ¿Qué representa la sanidad agropecuaria hoy en día, hablando del comercio internacional, el comercio mundial? Hablando de comercio, creo que es el aspecto más importante en estos momentos. Todos los mercados, tarde o temprano, terminan con exigencias sanitarias. Estos mercados se vuelven más exigentes, más competitivos, en función de que el factor sanidad vegetal o salud animal implica el reflejo en la salud humana. Es decir, si un pueblo consume alimentos sanos, las personas también serán sanas. En forma contraria, si existe enfermedad en animales y en vegetales, pueden implicar riesgos en la salud humana. Por lo tanto, todos los mercados, los países más exigentes como de Europa o de Estados Unidos, van a poner todo el tiempo condicionantes, aspectos fitosanitarios que pueden involucrar mermas o pérdidas en la agricultura o en el factor humano. Desde el punto de vista de país, si podríamos identificar cuáles son estas principales plagas y enfermedades que restringen el comercio de ciertos productos de este país. Es algo muy importante la pregunta, porque precisamente las plagas que no tienes, o las plagas que nosotros las consideramos como exóticas, son las que ponen más en riesgo el comercio y lo que es la movilización de productos agrícolas y del sector animal de un país. Es decir, por ejemplo, tenemos una presencia de gorgojo capra a nivel internacional, que es una plaga considerada cuarentenaria, y la presencia de un solo individuo puede implicar el riesgo para no movilizar granos. En el caso de moscas de la fruta, o mosca del Mediterráneo, la presencia de un ejemplar, sobre todo si es hembra y si es grávida, eso abre un semáforo en rojo para todos los países que compran hortalizas y frutales de un país. Y estamos hablando de un solo ejemplar. Ahora, si hablamos de brotes o de colonizaciones muy fuertes, quiere decir entonces que no existe la condición fitosanitaria para que un producto pueda ser movilizado a cualquier mercado a nivel internacional. En el caso de Honduras, ¿cuáles son estas principales plagas que hoy en día afectan el comercio? Mira, de frutas y vegetales? Que afectan el comercio, podemos llamar de que están involucradas todos los vegetales, donde implica contagios con algunas bacterias, que afortunadamente en Honduras se cuenta con laboratorios especializados. Tenemos el laboratorio de la NAR, es un laboratorio de cooperación entre SENASA y OIRSA, que nos permite detectar patógenos presenciales. También te quiero decir, por ejemplo, que Honduras acaba de presentar expedientes para obtener área libre de moscas de la fruta y mosca del Mediterráneo ante México y ante Estados Unidos, de que se tiene también protocolos para seguir para casos de estatus o condición libre de influencia aviar y de otras enfermedades. Dentro del paquete de importancia están ubicados como de máxima seguridad para un país. Ahora, de impacto económico es otra cosa. De impacto económico podemos seguir peleando todavía con problemas de tizón tardío en papa, podemos tener problemas, obviamente el número uno es roya y café. Creo que Honduras
potencializa mucho la presencia de plagas de café, sobre todo el caso de roya y el caso de broca del café, puesto que la economía de Honduras se sustenta en la agricultura y en especial del café. Creo que si Honduras no toma el liderazgo para enfrentar una epidemia de este tipo, puede ponerse en riesgo no solamente el café, sino la economía del país, que puede reflejar un impacto negativo ante un impacto muy fuerte de esta presencia de enfermedades. Afortunadamente existe un instituto del café, existe la fuerza del gobierno, existe el apoyo del Ministerio de Agricultura, el propio SENASA, que en equipo y solamente en equipo se puede enfrentar esta problemática. Las enfermedades por lo general se van a presentar sujetas a condiciones favorables del ambiente, se van a presentar porque también hacemos prácticas mal hechas, una exageración del uso de plaguicidas, una exageración en el uso de fertilizantes, o ampliar zonas o áreas muy amplias a un cultivo, eso propicia una condición favorable. Tengo que manejar el caso de palmas, de palmáceas. Es un cultivo muy importante en Honduras, se está ampliando mucho su superficie, pero entre más grande sea la superficie, va a ser mayor el riesgo potencial de que nos llegue una nueva enfermedad y que afecte enormemente a esta industria. Es decir que si hoy es roya en el café, mañana va a ser otra enfermedad en otro producto que probablemente en el café, por ejemplo, es que es muy sensitivo porque es un producto pues de alta presencia, sobre todo muy social. Muchos productores, pequeños productores, tienen mucho, el tema económico es bastante grande, pero pueden ser otros rubros que puede ser palma. Es decir, que en esto hay que estar pues trabajando muy fuerte, todas las instituciones, para lograr que el país tenga menos riesgo en el futuro. No, definitivamente, mira, un país que se considera con buen sustento fitosanitario debe tener un programa muy efectivo que se llama vigilancia fitosanitaria. ¿Qué implica la vigilancia fitosanitaria? Es estar preparados para detectar oportunamente la presencia de una plaga y saber cómo enfrentarla. Tenemos ejemplos muy típicos como, por ejemplo, la muerte acelerada o temprana de camarón. Tenemos ejemplos de enfermedades muy mortales como el HLV en cítricos, que en este caso quiero decirte que fue un acierto haber hecho los diagnósticos oportunos, fue un acierto haber hecho toda una capacitación sobre el manejo de esta enfermedad, y que esas oportunidades precisamente son las que dan una respuesta rápida. La mayor parte de estos casos son enfermedades incurables, pero eso no quiere decir que no tengan manejo. Son incurables desde el punto de vista que no existe un control químico que garantice su mantener una condición muy sana de las plantas. Para esto tiene que hacerse todo un esquema de trabajo en el cual implica destrucción de árboles, implica uso de productos como antibióticos, pero sobre todo la sanidad de los cultivos de plantas enfermas es lo mejor que se puede recomendar. Vamos a hacer esta primera pausa comercial y al retorno vamos a continuar con esta entrevista, este diálogo con el doctor Carlos Ramón Urías. Él es representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, aquí en Honduras, y vamos a conocer más sobre estos temas después de la... Continuamos con su foro Agrocampo, Educación Productiva, en esta oportunidad conversando con el doctor Carlos Urías. Él es representante del Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, en Honduras. Hemos, antes de la pausa, analizado un poco la importancia de la sanidad en el comercio internacional y sobre todo estas enfermedades y plagas que en algunas ocasiones han hecho pues daños muy importantes, severos a la economía del sector agrícola de Honduras. Vamos a continuar con este diálogo, doctor, y nos gustaría y que nuestro auditorio conociera un poco qué es el Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, y esta vinculación que hacen ustedes con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASA. Bueno, OIRSA precisamente son siglas que significan Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, y tiene su origen en los 50, ante la presencia de una plaga muy importante que existía y que es actualmente activa, que es la langosta, que afecta a una diversidad de vegetales. Se empezó a organizar entre los gobiernos de la región centroamericana lo que es este organismo. Al ver la efectividad de cómo resolver los problemas fitosanitarios,
se fue ampliando a otros países, como es el caso de México, República Dominicana, y en la actualidad son 9 países lo que conforman el OIRSA. El OIRSA es un grupo, staff, por llamarle así, es un grupo de apoyo para los gobiernos de estos nuevos países que estamos hablando. Ante un problema fitosanitario, el OIRSA está comprometido a apoyar desde el punto de vista asesoría, desde el punto de vista capacitación, divulgación y de comunicación en forma general con todos los países restantes para poder resolver los problemas en el menor corto tiempo posible de una situación de amplia consideración. Quiero ponerte el ejemplo más importante que se tiene de OIRSA. Todo el sistema cuarentenario que existe en la región está de una u otra forma involucrado con departamentos o con el personal de OIRSA. En Honduras, por ejemplo, se presume, y de hecho así lo es, un modelo de lo que sería el sistema cuarentenario periférico. Toda la introducción de productos a nuestro país, en el caso de Honduras, implica una revisión muy, pero muy fuerte para determinar si viene libre de plagas y en especial de plagas de interés cuarentenario. En el caso de problemas de salud animal, la presencia de una enfermedad o un brote epidémico implica de que OIRSA tiene que estar presente. Pero todo el tiempo debemos aceptar y reconocer de que la máxima autoridad en un país se llama SAC y que el ente operativo se llama SENASA y que OIRSA es parte de este equipo. Para nosotros resolver un problema ocupamos estar ejecutando procedimientos o leyes nacionales y que estos a su mismo tiempo nos permitan actuar. OIRSA tiene una característica muy importante, puede participar en cualquiera de los 9 países. En todos estos países hay un representante, en este caso su servidor representa OIRSA en Honduras, pero tiene que estar todo el tiempo a la vanguardia de cualquier problema sanitario, llámese vegetal, llámese humano, o bien con aspectos de salud humana relacionados a principios de inocuidad agrícola. ¿Cómo se detecta, digamos, cuál es esa alerta temprano, cuál es el sistema que funciona para poder tomar decisiones rápidas y poder contrarrestar enfermedades o plagas que pongan en detrimento lo que es el patrimonio fitosanitario de este país? Bueno, hay 2 principios muy importantes. Uno, determinar de qué parte del mundo se está importando un producto al país. Si nosotros sabemos que en un país tienen una enfermedad epidémica y se va a importar productos, entonces se tiene que establecer un sistema de vigilancia fitosanitaria o zoosanitaria. Entonces eso nos permite esa gran oportunidad. Asimismo, podemos valorar otras condiciones que se están dando en la misma área. Por ejemplo, los diferentes países tienen diferentes condiciones zoosanitarias. Voy a manejarte un ejemplo, el caso de papa. El caso de papa puede existir una enfermedad en un país vecino y Honduras no lo tiene. Entonces tiene que tener un principio de inteligencia, de logística, que le permita decir que si la enfermedad está cerca, entonces tiene que aplicar un sistema de protección. Además del sistema de vigilancia, pues tiene que exigir más el sistema cuarentenario y de esa forma se protegen los países. En algún momento hemos estado en algunos problemas a nivel de países en cuanto a este tema de saneamiento, sobre todo el tema de comercio, intercambio de mercancías, de productos. En algunas veces se ha analizado este tema de saneamiento pecuario que puede ser como un obstáculo. Y para muchos en algún momento han pensado como una barrera, pero realmente no es una barrera, sí es una protección para que estos países tengan esta sanidad de los productos, sobre todo para estos productos que son sensitivos para la economía de los países de Centroamérica, por ejemplo. Pero en algún momento se ha pensado que es la sanidad como una barrera para el comercio de ciertos productos. No, definitivamente no podemos cerrar los ojos sobre eso. Las exigencias de mercado en muchos países son para proteger sus propios productores y cuando existen políticas de esa naturaleza hay una exigencia mayor. Sin embargo, debemos considerar lo siguiente: cuando un país considera la sanidad como un patrimonio, entonces eso permite
tener una mejor condición que se puede homologar a cualquier normativa internacional y le permite exportar o movilizar cualquier producto. Los últimos eventos, por ejemplo, van muy relacionados a principios de inocuidad agrícola o buenas prácticas en respecto de lo que es la sanidad animal, y los enemigos a vencer son invisibles. Te estoy hablando de bacterias, te estoy hablando de virus, y muchas veces en nuestros países no tenemos las herramientas para identificarlos oportunamente. Entonces, cuando llega un producto de esta naturaleza a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, donde lo someten a una serie de pruebas, pues existe la detección de algunos de estas bacterias dañinas, y como país exportador, pues sí, es cierto, nos enojamos, pero creo que debemos jugar la misma política de espejo. En nuestro país debemos proteger a nuestros consumidores, y también debemos exigir que los productos que se traen de otros países corran las mismas reglas, para tener entonces un principio homologado. Te voy a dar un ejemplo muy típico. En la mayor parte de los casos donde existen diarreas, pocas veces se realiza un diagnóstico en los laboratorios de las causas de las diarreas. En otros países, cuando existe un brote de diarreas, lanzan una alarma, una alerta. Van inmediatamente qué fue lo que se consumió, y si se encuentra ahí, por ejemplo, una salmonela, una Escherichia coli, inmediatamente cierra los mercados. Entonces ahí va a depender del enfoque, cómo lo queramos ver, como una protección a sus consumidores, como una protección a la salud de su propio pueblo, o como un principio de negociaciones que se abren en los mercados internacionales. Tenemos que aceptarlo. Te voy a manejar otro ejemplo: el riesgo que puede existir si nosotros no sabemos utilizar fungicidas para el control de la roya del café. Si nosotros no sabemos utilizarlos y no tenemos laboratorios o pruebas para correr el análisis, de una manera muy rápida puede tener un impacto mayor, 5 veces más que la roya, si se logra detectar la presencia de un fungicida en un país comprador. Entonces, para eso hay que estarse preparados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Invertir en pruebas, invertir en laboratorio, invertir en personal que esté más capacitado, para no esperar a una reacción de choque, sino más bien prevenir ese impacto a través de pruebas o análisis de laboratorio que permitan determinar que el producto va limpio. Y el café de Honduras tiene esa categoría, y la necesitamos defenderla. Es decir, la sanidad agropecuaria no es negociable. La sanidad no es negociable. Es buen concepto. Hay que aplicarla, hay que tomarla como un patrimonio, hay que verla como una propiedad, hay que verla como un orgullo, hay que verlo como una defensa de nuestro pueblo. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y vamos a continuar dialogando con el doctor Carlos Urías. Él es el representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, quien estamos analizando este tema de sanidad agropecuaria tan importante para la economía de países como Honduras. Continuamos en su foro Agrocampo, Educación Productiva, dialogando con el doctor Carlos Urías. Él es el representante de OIRSA en Honduras, y hemos estado hablando sobre el tema de la sanidad agropecuaria, especialmente todas estas recomendaciones que ha dado para lograr que el país vaya avanzando, y sobre todo aprendiendo más de la sanidad agropecuaria, sobre todo estas plagas y enfermedades que son tan importantes y tan sensitivas para una economía como la nuestra, que es una economía que está pues basada en lo que es la parte agropecuaria, donde dependemos bastante. Hablábamos extra cámaras un poco este tema de las acciones que están realizando, especialmente en este tema de roya. De la roya, porque es una de las plagas de actualidad que están haciendo severos daños en la caficultura de centroamericana, pero especialmente vamos a hablar en el caso de Honduras. ¿Cuáles son estas acciones que se están desarrollando y cuál es el rol de OIRSA en estas acciones, doctor Urías? Bueno, antes que nada quiero decirte que hay una definición muy importante de qué es la roya, y es la siguiente: la roya es una enfermedad que afecta principalmente a los cultivos más viejos, más débiles, y que afecta a aquellos cultivos que son atendidos de manera muy deficiente por los productores. Entonces, la roya se encarga de hacer una selección de productores. Los mejores productores van a sobrevivir, pero también tengo que decirle, los productores
que no quieren realizar las acciones correspondientes, desgraciadamente van a desaparecer de este contexto, puesto que la roya se va a encargar. Y lo que no haga la roya, viene otra plaga que se llama la broca del café. Entonces, ante estos fenómenos, nosotros necesitamos decirle al productor que necesita obligatoriamente hacer lo que le corresponde. ¿Qué es eso? Necesita fertilizar a tiempo, podar como debe de ser, manejar bien la sombra, fertilizar con lo que realmente se debe de fertilizar, y créeme que ninguna plaga va a ocasionar un impacto tan fuerte. No queremos decir que con esto es la solución mágica, pero sí queremos decir que la principal forma de resolver el caso de la roya es alimentando bien a la planta, cuidando bien su sombra, realizando sus podas, lo repito de nuevo, y aplicar en el último de los casos, no el primero de los casos, en el último de los casos se debe aplicar un fungicida siempre y cuando exista una recomendación técnica y que sea de un profesional. Ese es un formato muy sencillo. Necesitamos primero cuidar la planta y después combatir la enfermedad. Yo quisiera hacer un llamado a los productores para que tampoco caigan en manos de vendedores de agroquímicos y que crean que la solución mágica va a ser la aplicación de fungicida. Y tomo manejar un ejemplo que se ha manejado mucho en Colombia. Si nosotros tuviéramos 2 parcelas y a una la atendiéramos bien y no le aplicáramos fungicida, y a la otra parcela le aplicáramos los fungicidas que ustedes quieran, pero no se hacen las cosas bien, de todos modos va a haber un impacto mucho más fuerte en aquella que se aplicó fungicida. El mensaje es el siguiente: o se inicia bien con el proceso del cultivo, o por mejor que sea el fungicida, no va a servir de nada. Entonces el primer llamado es a fertilizar, a podar, a cuidar, estar presente con el cultivo, no esperar que nada más haya producto, sino más bien estar todo el tiempo bajo un ejercicio de monitoreo, que monitoreo se le llama darle seguimiento a toda la etapa fenológica, cómo va creciendo la planta y qué plagas se van presentando para que haya una oportunidad del control. Ese es un ejercicio que no nada más se da para café, se da para cualquier cultivo y para cualquier plaga. La roya es un llamado que nos está diciendo: señores, no se están haciendo bien las cosas. Y si se sigue haciendo mal, yo voy a estar presente como roya para poder podar a todos los productores que no quieren hacer bien las cosas. Entonces, no está en manos de los técnicos, no está en manos de los gobiernos, no está en manos de OIRSA resolver ese problema, está en manos de los productores. Obviamente, los productores van a ocupar apoyo de asesoría, de capacitación, de experimentación y de investigación, y ahí sí participa OIRSA. Van a ocupar apoyo de fondos económicos, van a ocupar apoyos para organizarse mucho mejor, ahí participan los gobiernos. Van a ocupar apoyos para seguir investigando, ahí están presentes los institutos. Y de esa forma de equipo podemos resolver el caso de royas y el caso de cualquier plaga en cualquier cultivo. El actor principal es el productor. El actor principal es el productor. Digamos lo que queramos decir, si el agricultor no pone su parte, si el agricultor no hace lo que tiene que hacer, ni la cantidad de recursos que le quieren inyectar, ni los mejores técnicos a nivel mundial van a resolver el problema. Podemos traer expertos a nivel internacional, o el gobierno puede depositarle cantidades exageradas de dinero. Imposible. La roya se encarga de eliminar, la roya se encarga de reducir el número de productores que no quieren hacer bien las cosas. Ahí vamos a valorar cuántos son los que realmente quieren hacerlo bien y cuántos no. No nos manejemos mucho más que los porcentajes de incidencia de la enfermedad en relación a lotes productivos de café. Y a nivel centroamericano los daños son considerables. En el caso de Honduras es un trabajo que ustedes están haciendo para lograr esa conciencia, es decir, ese activismo de los productores, pero especialmente hemos visto también casos de muchos productores que con gran responsabilidad están haciendo muy bien las cosas y los daños en roya probablemente van a ser mínimos considerando con otros, como usted decía. Sí, mira, también tengo que aclarar lo siguiente, el control de la roya debe ser a nivel regional, porque los que no hagan nada
van a enfermar al resto de los productores, porque van a elevar la presión de la enfermedad, y aunque las variedades sean resistentes, o aunque se utilicen fungicidas, corren muy altos riesgos. Tenemos que decirlos como un sistema de alerta, que desgraciadamente las condiciones de lluvias, los días nublados, la presencia de algunas temperaturas que fluctúan alrededor de los que les gusta la roya, están presentándose en la región, y las incidencias en algunos casos, sobre todo en aquellos que no se aplicaron fungicidas, son o están arriba del 20%. ¿Qué implica esto? Todo después del 20% está prendido el semáforo a toda velocidad, indicando que ya está iniciando una nueva epidemia. Y esta incidencia se encuentra en varios países de Centroamérica, de la región OIRSA. Sería el tiro de gracia si permitimos que de nuevo nos ataque la roya. ¿Y por qué sería el tiro de gracia? Porque los precios del café van a la baja y van en caída libre. Y para que una campaña fitosanitaria funcione, se ocupa de que primero el grano o el producto tenga precio, para poder también exigir a los productores la capacidad de reacción. Entonces, esto se nos está complicando bastante, y ocupamos no bajar la guardia, ocupamos trabajarlo todo en equipo, pero sobre todo los productores deben de poner la muestra haciendo lo que le corresponde, y el resto del equipo debe de estar muy atentos y junto a ellos para poder resolverlos con una reacción rápida ante una contingencia fitosanitaria. Desde que ha ocurrido todo este proceso, estos daños a los cultivos en roya en la región, en Honduras, por ejemplo, ¿cuáles han sido los avances? ¿Cuál ha sido la reacción del productor de acuerdo a las investigaciones y lo que ustedes han visto en campo? Mira, afortunadamente podemos decir que Honduras es de los países que a nivel región OIRSA tienen mayor capacidad de reacción. No quiero compararlo con otros, pero en OIRSA tenemos a un gobierno que está muy metido en esto, tenemos a un instituto, el café, que ha realizado muchas investigaciones, que ha realizado mucha capacitación, se tiene condiciones de variedades más propicias, y esto puede ser un detonante de éxito ante el presencia de roya y otras plagas. No es el caso de otros países, no menciono el nombre, pero quiero decirte que un gran porcentaje, incluso superior al 60% de los cafetales de la región OIRSA son cafetales muy viejos, y ante esto están imposibilitados de reaccionar en contrarrestar el efecto de la roya. Interesante lo que está expresando el doctor Carlos Urías, el representante de OIRSA en Honduras, en relación al tema de la roya. La roya, porque hemos estado hablando del tema de sanidad agropecuaria, y esta es una plaga que sin duda es una plaga que está causando serios daños a la caficultura a nivel americana. Honduras, que es el principal productor de café y también es el tercero a nivel latinoamericano, y claro, esto de la roya ha venido a afectar seriamente pues a un sector que es fundamental en la economía de este país. Vamos nuevamente a una pausa comercial y a retorno venimos con las conclusiones de este importante diálogo con el doctor Carlos Urías, representante de OIRSA en Honduras, sobre este tema tan interesante como lo es el tema de la sanidad agropecuaria. Continuamos en su foro Agrocampo, Educación Productiva. Estamos en esta etapa ya de las conclusiones, en este diálogo con el doctor Carlos Urías. Él es el representante del Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, con quien hemos dialogado ampliamente sobre este tema de la sanidad agropecuaria. Datos muy interesantes nos ha expresado, y hemos en esta etapa última hablado sobre el caso de la roya, que es una plaga de mucha importancia para el país, es decir, para un sector como el café, que ha venido afectando la roya y que es un sector de bastante importancia para Honduras. Ya las conclusiones de este diálogo, doctor Carlos Urías, ¿cuáles serían? Bueno, de forma concluyente podemos decir que debemos mantener como un patrimonio nacional todo el aspecto sanitario, de todos los rubros, llámese vegetales o llámese animales. Es muy importante contar con buenos programas de vigilancia epidemiológica para estar preparados ante los embates de nuevas plagas que no están presentes. Necesitamos controlar las que ya están impactando económicamente, caso del problema de la roya y caso problemas de papa, de palmáceas y otros cultivos. Necesitamos
forzosamente hacer una liga de todos los procesos de investigación con el sector productivo. Necesitamos valorar y analizar cuál va a ser el impacto de las nuevas plagas y la fortaleza económica de cómo se va a implementar para apoyar a los productores. Asimismo, creo que debemos todavía ser más fuertes en el esquema de inocuidad agrícola. Necesitamos contar con mejores laboratorios, con personal más capacitado para poder tener acceso a los mercados que tienen normativas muy exigentes. Pero ocupamos tenernos fe entre los mismos compañeros productores profesionales de Honduras. Necesitamos tener esa conciencia de que hay que hacer las cosas bien. Creo que Honduras es el país de Centroamérica que representa un gran potencial para poder abrir nuevos mercados. Honduras tiene las condiciones climatológicas, tiene productores capaces. Entonces es un reto que hay que enfrentar. ¿Cómo organizarnos para decirles al mundo que Honduras tiene el mejor café, tiene el mejor aceite de palma, que Honduras produce granos, que Honduras produce papa y que tiene capacidad para exportar y para consumirlo de una manera sana para todos los que estamos habitando este hermoso país de Honduras? Gracias, doctor. Sin duda esas palabras de mucho aliento y sobre todo resaltando el potencial y las oportunidades que tiene el país para poder hacer negocios con otras regiones del mundo, sobre todo con ese trabajo, con esa dinámica de las instituciones y de los mismos productores que están apostando para cada día tener mejores condiciones de vida. Los esperamos en un próximo foro de Agrocampo, Educación Productiva, como siempre con temas tan importantes que vienen a contribuir al desarrollo agropecuario de nuestro país. Si usted no quiere escribir, lo puede hacer al correo electrónico pcrcomunicacion@gmail, que esté en pantalla, para que nos escriba y podamos tener esa comunicación y nos dé opiniones sobre estos temas que siempre traemos para nuestros televidentes y nuestros televidentes a nivel nacional en este foro de Agrocampo Educación Productiva. Hasta la próxima.